En las sesiones anteriores estuvimos analizando digamos, una introducción, principalmente introducción a lo que es, digamos, la macroeconomía, e iniciamos digamos, algunas generalidades como definición de microeconomía, de macroeconomía, de economía en general. Estuvimos analizando lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, los componentes del Producto Interno Bruto, cómo se calcula, el PIB real y el PIB nominal. Estuvimos analizando el PIB real, el PIB nominal, y también algunas diferencias entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Vamos a continuar con, digamos, con algo que se relaciona, pero está directamente ligado ya a la segunda unidad, que son políticas económicas. Entonces, a partir de allí, vamos a comenzar inicialmente hablando del gobierno. Digamos que en estos días, digamos, el gobierno por lo menos en Colombia y en todo el mundo, digamos, el gobierno ha ocupado un papel fundamental, como siempre lo hace, pero digamos que en estos tiempos es donde, digamos, donde se analiza y se ve la importancia que tiene ese gobierno para, digamos, para solucionar o solventar algunos problemas que se vienen presentando. Entonces, como, digamos, de manera de definición, podemos decir que el gobierno, digamos, es una parte fundamental de cualquier comunidad organizada. En términos generales, que se puede definir el gobierno como el conjunto de instituciones políticas, leyes y prácticas a través de las cuales se realizan la actividad de gobernar y se regula el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de gobierno, no solamente hablamos de personas. O sea, el gobierno es mucho más allá de las personas. O sea, siempre va a existir gobierno y hay personas que van a operacionalizar ese gobierno en digamos, como en todo momento. Entonces, cuando hablamos de gobierno, como su nombre lo dice, aquí en las diapositivas, el gobierno, todas las políticas, las leyes y esas prácticas que se hacen para poder gobernar, se denominan que el gobierno. Entonces, el gobierno juega un papel fundamental en el desenvolvimiento de la economía, pero también digamos, en el beneficio no de algunos sectores de la economía, de algunos sectores de la sociedad. ¿Para qué? Para mejorar su condición. Entonces, de esta forma, el gobierno es quien ejecuta la política económica, como dije anteriormente. Lo importante de la política económica, o sea, ¿cuál es el deseo del gobierno? Que buscar el bienestar de la sociedad como un todo. ¿Qué quiere decir? Si recordamos un poco, cuando hablamos de sociedad, en la sociedad, ¿quiénes están incluidos? Están incluidos los hogares, están incluidos las empresas. Lo que busca el gobierno a través de la política económica es bienestar de toda la sociedad en general como un todo. Entonces, y eso es muy importante. Y lo hace a través de la política económica, que no es más que un conjunto de medidas con las cuales el gobierno busca tener impacto en tres aspectos fundamentales. El primero, que es la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque el Estado tiene unos recursos y deben ser asignados, pero deben ser asignados eficientemente. Eso es lo que busca el gobierno inicialmente cuando aplica política económica. Digamos, el segundo, ese gran objetivo es la estabilización de la economía. Como vimos digamos, en las sesiones anteriores, cuando una economía es estable, dijimos, cuando se logran los objetivos. ¿Cuáles? Que el desempleo sea bajo, que la inflación sea estable, que la producción crezca. Eso es estabilización de la economía. Y el gobierno, ese es uno de sus objetivos, como habíamos analizado. Y, digamos, como tercer punto fundamental que quiere alcanzar el gobierno es la distribución del ingreso o de la riqueza, lo que quiere decir. Y es que el ingreso a través digamos, el gobierno lo que busca a través de su política económica es que el ingreso de los países estén distribuidos en un gran porcentaje. Y digamos, es uno de los grandes retos que tienen los gobiernos, porque normalmente la riqueza no está muy bien distribuida, sino que está muy concentrada en muy pocas personas. Entonces, esto es lo que busca el gobierno a través de la ejecución de diferentes políticas económicas que la vamos a estar desarrollando o viendo entre esta clase y las sesiones posteriores. Entonces, digamos que
las dos principales políticas económicas que ya nosotros las hemos analizado con anterioridad, pero las definimos, pero a partir de hoy lo que vamos a profundizar, los dos principales políticas económicas que tiene el gobierno son, primero, la política fiscal y la política monetaria. Digamos que esos son los dos grandes instrumentos con que el Estado o con que el gobierno pueda actuar de una manera muy rápida, efectiva, para poder solucionar esos problemas o para lograr estos tres objetivos que son asignación de recursos, estabilización de la economía y distribución del ingreso. Entonces, de esta forma, miramos el papel que juega el gobierno dentro de la vida económica y de la vida de los diferentes actores que tiene la sociedad. Entonces, cuando hablamos de política, o sea, hablando ya de política fiscal en términos ya en términos fiscales, debemos decir que para poder definir la política fiscal, vamos primero a hablar un poquito de la teoría. Entonces, cuando hablamos de teoría fiscal, tenemos que irnos ya a los descubrimientos de la ciencia desde la óptica de la economía. ¿Por qué? Porque ahí es donde se discuten lo que tiene que ver con todas esas teorías y se analiza fundamentalmente en la forma como el Estado o como el gobierno debe proveer al sector público de servicios, digamos, esencialmente ¿en qué? En servicios públicos. ¿Por qué? Porque lo ideal, digamos, o lo que busca el gobierno es que igualmente que la sociedad tenga cubierto, por ejemplo, los servicios públicos. Y es lo que busca a través de la política fiscal y de la teoría fiscal es que la gran mayoría de personas estén cubiertas por los servicios públicos y la magnitud cómo va a estar desarrollándose. Entonces, uno de los primeros pensadores economistas era Adam Smith. Fue Adam Smith y Adam Smith desarrolló desarrolló teorías sobre los cuales mucho tiempo después los gobiernos comenzaron a implementar. Entonces, como decíamos, o sea, cuando hablamos de teoría, el papel del Estado debe ser analizado desde todos los puntos de vista de los diferentes pensadores. Y Adam Smith fue uno de los primeros pensadores y él se consideraba un economista clásico. ¿Y qué decía él? Él primero decía que el Estado no debe intervenir en cuestiones económicas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado o el gobierno solamente debe ocuparse de la defensa, de la protección de los miembros de la sociedad y de la injusticia generada por otros miembros de la sociedad y la creación de ciertas instituciones y tareas para corregir las fallas del mercado en la provisión de algunos bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Que Adam Smith centraba su análisis, centraba sus teorías en qué? Y que el Estado no debía intervenir en la economía, sino que la economía se debía autorregular y que el Estado entraba a participar cuando se presentaban algunas fallas del mercado y principalmente en la provisión de algunos bienes y está ligado a esos servicios que son públicos. Entonces él decía, bueno, el Estado, la economía debe fluir por sí sola. Cuando un consumidor o cuando una empresa busca su bienestar, en última está generando bienestar para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa que busca satisfacer necesidades está buscando un bien, que es el qué? El de generar riqueza para los dueños de la empresa. Pero a su vez está generando bienestar porque aquellas personas que están necesitando bienes, ese se los puede proveer. Entonces, en términos teóricos, Adam Smith aportó eso, y que el sector público no debe intervenir en las cuestiones de la economía principalmente, sino en algunos casos específicos cuando se presentan fallas en el mercado. Otro de los grandes pensadores que también apareció, digamos, entre el año 1880 y 1946, por allá, cuando ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, digamos, sus teorías aparecieron y salvaguardaron muchas economías o fueron puestas, los gobiernos pusieron, muchas de esas teorías las pusieron en práctica
¿Por qué? Porque él sí decía, bueno, Keynes decía que a través de su teoría fiscal decía que el sector público sí debe intervenir en la economía. ¿Por qué? Porque él decía que cuando existen depresión, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando la economía no está bien, cuando la producción, el PIB está cayendo, el Estado es el que debe invertir, debe hacer inversión. ¿Inversión en qué? Por ejemplo, en construir vías, en entregar subsidios, generar inversiones en empresas, etcétera, etcétera. Y quiere decir que en ese momento, como el sector privado, o sea, las personas no tenían la capacidad para generar producción o para aumentar la economía de un país, lo que el Estado proveía esa parte y lo que decía, bueno, el Estado a través de sus diferentes políticas puede intervenir en la economía y así poder solventar un poco las crisis económicas en términos de desempleo y otros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Profe, en lo que usted estaba explicando sobre el público, es prácticamente lo que está sucediendo ahora. Como el país no se puede solventar por las personas, ¿cómo es? Las privadas no se pueden solventar el país, entonces el gobierno comienza a mover el ingreso público o los bienes públicos para solventar esas necesidades. Es lo que más o menos está sucediendo ahora, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahorita mismo hay políticas que Keynes. Es más, muchos economistas han dicho, bueno, es hora de nuevamente de desempolvar los libros de Keynes y comenzar a poner en práctica sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el sector privado no está bien en la economía desde el sector privado. ¿Qué quiere decir ahora? Quien le toca el papel prácticamente es al sector y el sector público debe buscar la forma, o sea, no como que, o sea, que el peso o que el efecto de lo que se vive actualmente, que tiene que ver con el virus, no sea tan grande. Quiere decir, lo que quiere es que tiene que comenzar a ayudar a las empresas, tiene que comenzar a ayudar a las personas, y eso es lo que está haciendo, en la medida en que pueda, ¿sí? Porque posiblemente hay políticas que no va a poder aplicar, pero principalmente está ligado a eso, a que como el sector privado no puede hacer el papel ahora mismo, lo hace es el sector público. Pero muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Profe, para mí el gobierno en muchas ocasiones abusa de su poder como gobierno para las empresas y personas naturales. Sí, claro, todo eso hace parte de la política económica y de la forma como el Estado interviene en la economía. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de teoría, y nosotros lo analizamos, cuando hablamos de teoría, digamos, son algunos postulados que pueden ayudar, pero muchas veces el Estado sobrepasa esos límites o no pone en práctica o el efecto no termina siendo beneficiar a la sociedad en general. Y eso ya depende del gobierno de turno, ¿ya? O sea, de las personas que estén en el gobierno de turno, que sus políticas estén encaminadas realmente a favorecer o a generar un mayor bienestar de la sociedad. Pero lo que se busca es eso, que en última muchas veces no se logre, son decisiones propias del gobierno, digamos, del gobierno de turno. Listo, entonces, siendo así, pues digamos que esas han sido dos grandes escuelas de pensamiento, tanto los economistas clásicos como John Maynard Keynes, que tenían postulados diferentes. Y a partir de ahí han existido otras teorías que van encaminadas más hacia otro tipo de
de política. Pues, pero cuando hablamos de política fiscal o de aspectos fiscales, esas son las dos grandes corrientes, que el Estado no intervenga o que el Estado intervenga. Después de ahí aparecieron otros pensadores que decían que debe haber un equilibrio entre que el Estado no intervenga en algunos asuntos, pero que sí intervenga en unos asuntos que son muy específicos. Entonces, a partir de allí, el gobierno tiene a su mano la política fiscal. Y, digamos, como dice ahí en la diapositiva, para poder alcanzar sus objetivos, los que ya estuvimos analizando con anterioridad, de cuáles son los objetivos del gobierno. El gobierno debe garantizar que haya bienestar en la sociedad, que haya distribución del ingreso, que se genere empleo, que la inflación sea estable. Pero a partir de allí, para poder alcanzar esos objetivos, debe, por una parte, contar con un importante volumen de ingresos, como dice, ok, el Estado debe contar con ingresos y a partir de allí debe buscar la forma de cómo gastar esos ingresos. Entonces, esto prácticamente es lo que es la política fiscal. Entonces, y principalmente los ingresos del gobierno se derivan de ¿qué? De los impuestos, como habíamos dicho. O sea, nosotros habíamos mencionado que los impuestos era el principal ingreso que percibían los gobiernos. Y que, y que los impuestos a quién se le cobran. Se le cobran a los hogares, a las familias o se le cobran a las empresas. Entonces, el Estado debe decidir en qué va a gastar esos ingresos. Entonces, y lo que busca es que gastarse, o sea, de la forma como se gasta esos ingresos, lo que busca es que en ese gasto esté representado todos los intereses de los diferentes sectores que conforman la sociedad. Entonces, miren, estamos hablando de algo que es política, o sea, ¿qué quiere decir? Que el Estado lo que debe buscar, debe velar es que con esos gastos que tiene y que se perciben de esos ingresos, digamos, en lo que está gastando debe estar representado en todos los intereses de los diferentes sectores de la sociedad. Que como decía, pero es que muchas veces no es así. Ok, entonces ya ahí no depende tanto de la política, sino de la forma como el gobierno de turno, como dije ahorita, esté gastando esos dineros, esté invirtiendo esos dineros a través de el presupuesto público. Entonces, digamos que las decisiones que toma el gobierno en cuanto a sus ingresos y gastos, como dijimos ahorita, son principalmente para incidir en el desempeño de la economía. Y eso se llama política fiscal. ¿Qué quiere decir? Que la política fiscal está ligada a la forma como el Estado recauda sus ingresos, cómo los recauda, pero también la forma cómo va a gastar esos ingresos que percibió. Y lo que se busca es que lograr los objetivos de la economía. Y principalmente, digamos que cuando hablamos de política fiscal, lo que se busca es que equidad, estabilidad y crecimiento. Entonces, esos son los objetivos macros de lo que cuando hablamos de política fiscal, que se consiga una mayor equidad, una mayor estabilidad en las diferentes variables, pero que haya crecimiento económico, porque como dijimos, ¿cuándo hay crecimiento económico en un país? ¿Qué me dice? O sea, ¿cuándo sabemos nosotros que hay crecimiento económico de un país? Cuando el PIB crece por año, profe. Exactamente. Entonces, el PIB es el que mide el crecimiento económico de un país. Entonces, si el PIB real de un país crece, el país está creciendo económicamente. Entonces, eso es lo que se busca cuando se aplica política fiscal principalmente. ¿Y por qué principalmente? Porque cuando crece el PIB, las otras variables también van a ir creciendo, van a ir mejorando. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el PIB crece el empleo, la inflación, digamos, que se estabiliza y así hay un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Entonces, ¿de dónde provienen los ingresos del gobierno? Dijimos ahorita, de impuestos. Digamos que los impuestos son el principal
Espérate, porque aquí están escribiendo. Brian dice que no deja entrar. Ajá, pero vamos a ver. Aquí vamos a ver aquí a que dice Brian. No, Brian no ha podido entrar, ¿ah? No, dice que no lo deja. Mm. Y ustedes les pidió eso, ¿no? Sí, él A mí pide tampoco me deja. una autorización, pero después no dice unirse y ya. No pone ahí unirse ahora y ya. Abajito ya. Ok, bueno, igualmente vamos a decirle que yo después yo estoy grabando y que después yo se la subo. Ok, listo. Entonces, como veníamos hablando, el ingreso, o sea, los ingresos del gobierno principalmente vienen de los impuestos. Y que los impuestos se pueden clasificar. Cuando nosotros clasificamos a los impuestos, los podemos clasificar de acuerdo al ingreso de las personas, de acuerdo al impuesto a la propiedad o impuestos al gasto. ¿Qué quiere decir? Que hay impuestos que van exclusivamente a las personas, hay impuestos que van a la propiedad y hay impuestos que van al gasto. ¿De qué depende? Depende mucho del tipo de impuesto que estemos cobrando y de la naturaleza del mismo. Entonces, cuando hablamos un impuesto al ingreso de las personas, cuando tú recibes un ingreso, un salario, un ingreso, etcétera, etcétera, y sobre ese ingreso, sobre ese salario, automáticamente te cobran un impuesto. Entonces, ahí, o dependiendo a tus ingresos, así tienes que pagar un impuesto. Lo contrario a la propiedad. Cuando hablamos de impuestos a la propiedad es que, bueno, tú tienes activos o tú tienes digamos, o aquellas personas que más tienen propiedad son aquellas personas donde más que van a pagar ¿qué? Ese tipo de impuestos. Bueno, tú tienes una vivienda, ok, entonces tienes que pagar un impuesto por tener esa vivienda. O tú tienes muchos vehículos, ok, entonces dependiendo al monto de tus activos, así te vamos a cobrar impuestos. O impuesto al gasto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú gastas un dinero y allí va incluido y pagas un impuesto por ese gasto que tú hiciste, ahí tenemos que decir con un impuesto que al gasto. Entonces, si tenemos un ejemplo, por ejemplo, de impuesto al ingreso de las personas, ¿cuál puede ser? ¿Cuál? No fue el que anunció el presidente Duque hace poco que Eso de las personas. las personas que tengan un ingreso por encima de 10 y 15 millones le van a cobrar. O sea, ya impuesto a las personas.
al ingreso de las personas. Y como en Colombia hay uno específico que se llama el impuesto a la renta. Por ejemplo, el impuesto a la renta es ese. Hay personas, si tú te ganas más de... Tienes que dejar, y al final de la declaración te dice que tú tienes un excedente, ok, sobre ese excedente que te ingresó, vas a pagar un impuesto que se llama el impuesto a la renta. O por ejemplo, el impuesto a la propiedad, un ejemplo del impuesto de un impuesto a la propiedad. Los prediales. Exactamente, el impuesto predial unificado es un impuesto que se le paga a la propiedad. Aunque si tienes una casa, si tienes una vivienda, así vas a pagar esa vivienda, o vas a pagar, tú tienes que pagar impuestos sobre el valor de la vivienda. O un impuesto al gasto, ¿cuál puede ser? Un ejemplo. El IVA, exactamente. El IVA es un impuesto que es exclusivamente al gasto. Entonces, cuando tú compras un producto, tú pagas IVA. Ok. Entonces, ese es un impuesto que es exclusivamente al gasto. Entonces, siendo así, podemos decir entonces que un impuesto en Colombia, un impuesto al ingreso de las personas, el impuesto a la renta, el impuesto a la propiedad, un ejemplo es el impuesto predial, y el impuesto al gasto es el IVA. Entonces, esos son tres ejemplos diferentes de la forma como podemos clasificar el impuesto dependiendo a lo que estoy pagando, a lo que estoy obteniendo. Segundo, podemos... Ajá, dime. Profe, bueno, usted habla sobre los impuestos, personas, gastos e ingresos. ¿En dónde va el impuesto de las empresas? No, cualquiera. Las empresas pueden pagar cualquiera de estas tres. Ah, bien. Entonces, una empresa... Aunque normalmente, ajá. Claro, por ejemplo, si una empresa es el dueño de una vivienda, ok, entonces tiene que pagar impuesto a la propiedad, ¿ya? O por ejemplo, si una empresa compra una materia prima y esa materia prima tiene IVA, ok. IVA puede recaer sobre personas naturales, pero también sobre personas jurídicas. ¿Sí? Así. Yeah. Ok, entonces los impuestos también los podemos clasificar en directos o indirectos. Entonces, ¿cómo sé yo si es un impuesto directo o si es un impuesto que es indirecto? Entonces, los impuestos directos los paga, como su nombre lo dice, los paga directamente, ¿quién? La persona o la empresa se los paga al recaudador. En este caso, ¿quiénes recaudan impuestos en Colombia? Por ejemplo, la DIAN. La DIAN recauda impuestos que son nacionales. Entonces, como yo se los pague directamente a la DIAN, eso es un impuesto que es directo. ¿Y cuándo es indirecto? Cuando hay un intermediario que los recauda, ¿ya? Entonces, si hay un intermediario que primero los recauda y ese lo paga después al recaudador final, es un impuesto que es indirecto. Entonces, siendo así, por ejemplo, el IVA es directo o indirecto? Indirecto. Indirecto. Es el más representativo de Exactamente, todos. porque exactamente, es indirecto y es uno de los impuestos que más se recauda. Es más, el impuesto que más le representa dinero al Estado Nacional es ¿quién? Es el IVA. Entonces, ¿qué pasa con el IVA? El IVA lo recauda las empresas, una empresa recauda IVA y después se los paga cada 2 meses o cada dos meses se los paga, los tiene que trasladar a la DIAN. Entonces, de esa forma podemos decir que es un impuesto que es indirecto. Pero, por ejemplo, el impuesto, como decíamos, el predial unificado, el predial viene siendo ¿qué? Directo. Directo, porque el recibo te llega a tu casa y tú lo pagas en el banco, pero el banco lo que hace es, no hace, digamos, el banco lo que hace es recaudar, pero directamente va a las arcas ¿de qué? Del gobierno. Entonces, de esa forma, podemos decir que es un impuesto directo o que es un impuesto que es indirecto. Existe otro tipo de impuesto que es, hay impuestos que
que son regresivos. Entonces, ¿cuándo es un impuesto que es, cuándo es un impuesto que es regresivo? Un impuesto es regresivo, como aquí, como su nombre lo dice, cuando se le cobra igual a todo el mundo sin, digamos, sin mirar su ingreso, sin mirar digamos, su estatus o sin mirar el nivel de vida que lleve esa persona, ¿ya? Entonces, de esta forma, eso es un impuesto que es regresivo. A todo el mundo se le cobra por igual. En cambio, los impuestos progresivos, ¿cuándo son? Un impuesto es progresivo cuando se le cobra más al que más gana. O se le cobra menos o no se le cobra a aquellas personas que menos tienen, menos ingresos tienen. Entonces, siendo así, por ejemplo, el IVA, ¿qué es? ¿Regresivo o progresivo? El IVA. Regresivo. Es regresivo. Regresivo. Exactamente. Es regresivo porque en este caso, cuando tú vas a comprar un bien, una gaseosa, etcétera, etcétera, no miran qué, no miran tus ingresos ni nada, sino todo el mundo lo paga por igual. O, por ejemplo, cuando es progresivo, el impuesto a la renta. Claro, ok, si tú ganas poquito, no tienes que pagar impuesto a la renta. Pero aquellas personas que más ganan y que más generan ingresos son los que más tienen que pagar. O, por ejemplo, el predial, ¿cómo será? ¿Regresivo o progresivo? El predial. Progresivo. Es progresivo porque aquellas viviendas que más cuestan van a pagar más. Si la vivienda está en un estrato social mucho más alto, esa vivienda va a pagar más impuestos, que se va a pagar más por concepto de impuestos. De esa forma, nosotros podemos identificar si es progresivo o si es regresivo. Y también podemos clasificar a los impuestos nacionales, departamentales, distritales o municipales. ¿Y de qué depende? Depende quién lo haya creado y quién lo cobre. Por ejemplo, hay impuestos exclusivamente que son nacionales, hay impuestos que los genera el departamento y hay un impuesto que solamente lo genera el distrito o el municipio. Entonces, por ejemplo, un impuesto nacional, ¿cuál será? Los prediales, ¿no? El está predial, estipulante. ¿Qué? por ejemplo, el predial, ¿quién lo cobra? La nación, pero ¿qué tipo? La nación lo cobra, el predial. O sea, presidencia es quien cobra el predial. No, no. ¿Quién lo cobra? ¿Cómo se llama eso? El departamento eso de civil. No me acuerdo cómo que se llama eso, lo del donde uno paga el predial. No, ¿Cómo pero se ¿quién llama cobra? eso? O sea, si tú pagas predial, ¿a quién va ese dinero exclusivamente? ¿A quién le llega? No. Le llega a la alcaldía. ¿Por qué? Porque es un Bello, ni sabía. impuesto digital. Entonces, por ejemplo, cuando te llega por eso que eso, bueno, pues ya lo saben. Entonces, cuando llega ese recibo, No escuché. ok, cuando hablamos de el impuesto predial, y el impuesto predial es municipal, ¿ya? O distrital. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el recibo que llega a la casa, donde tienes que pagar impuesto predial, dice Alcaldía de Barranquilla. Entonces, como es de Barranquilla, lo cobra la alcaldía. Entonces, por eso solamente es un impuesto que es distrital o municipal. ¿Qué quiere decir? Que a nivel nacional no va a cobrar, a la DIAN no va a recaudar el impuesto predial, porque es un impuesto que exclusivamente lo crea los distritos o municipios. Entonces, por ejemplo, ¿qué impuestos cobra la DIAN? ¿O qué impuestos termina generando ingresos para la nación? El IVA, por ejemplo, el impuesto a la renta, son impuestos que son nacionales, tanto el IVA como el impuesto a la renta. O el impuesto al consumo, esos son impuestos que son nacionales. Un impuesto que sea departamental exclusivamente, por ejemplo, los impuestos que tienen que ver con los juegos de azar, son impuestos que son departamentales. Entonces, solamente los va a cobrar el departamento. Por ejemplo, la sobretasa a la gasolina también es un impuesto que es departamental. Entonces, de esa forma,
nosotros podemos caracterizar de acuerdo a quién lo recibe inicialmente el impuesto en nacional, departamental, distrital o municipal. Entonces, en Colombia existen muchos impuestos. A los que ustedes han mencionado aquí son algunos de los impuestos. Pero existen, por ejemplo, hay un impuesto que se llama el 4 por mil. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es el 4 por mil? Sí, profe. Ah, ok. Entonces, el 4 por mil. Ajá. ¿No? ¿Cuál? Que se paga en los bancos, ¿no? Así es, el que te cobran los bancos. El impuesto que te cobran los bancos por las transacciones que tú realices o el dinero que ellos tengan, que estén manejando. Entonces, por cada 1.000 pesos te van a cobrar 4 pesos. Entonces, eso es un impuesto que se cobra, aunque si lo clasificamos, el 4 por 1.000 será al ingreso, a la propiedad o al gasto. A ver. Al gasto. Para mí es el ingreso, profe. ¿Al ingreso, al gasto o a la propiedad? A ver. Yo digo que al gasto. Para mí es el ingreso. Bueno, ingreso. Porque cada consignación que uno haga o transacción, bueno, no sé. claro, sí. Entonces, mire, el impuesto se cobra no porque tú ganes más cuando tú tienes una cuenta. Por ejemplo, si tú tienes una cuenta y esa cuenta es exclusivamente de nómina, a ti te la pueden tú la puedes tener exenta del impuesto al ingreso. ¿Por qué? Porque no depende del ingreso. Es más, si tú trabajas y ganas dinero, pero no utilizas banco, nunca te van a cobrar el impuesto ¿qué? Al 4 por 1.000. Ok, entonces, al gasto. Está más ligada ¿a qué? Al impuesto al gasto. ¿Por qué? Porque eso es cada vez que tú compres, cada vez que tú consumes. ¿Por qué? Porque ¿qué estás consumiendo tú? Estás consumiendo un servicio que es el bancario. Son todas aquellas personas que consumen, que hacen sus transacciones a través del banco, es que se les va a cobrar. Entonces, ese impuesto está más ligado ¿a qué? Al gasto de las personas. Y si lo clasificamos como directo e indirecto, ¿qué es? ¿Directo o indirecto? El 4 por 1.000. Indirecto. Indirecto. Así es, porque lo cobra el banco y el banco después es que se lo traslada al gobierno nacional. ¿Es regresivo o es progresivo? Progresivo. Es progresivo porque no todo el mundo lo paga. Como dije ahorita, o sea, hay personas o hay cuentas que están exentas. Tú tienes derecho a que estén exentas unas cuentas. Y hay montos que no tienen que pagar el 4 por 1.000. ¿Y es nacional, departamental o distrital? Nacional. Nacional, profe. Es un impuesto que es nacional. Exactamente. Nacional. Porque quien lo cobra en última lo termina cobrando la DIAN para proyectos que son nacionales. Miren así es la forma como nosotros podemos clasificar a un impuesto y en los diferentes tipos de clasificación en Colombia. Pero como dijimos, el impuesto es solamente uno de los ingresos del Estado. Además de que existen impuestos, el Estado puede cobrar tasas, contribuciones, transferencias, pueden recibir transferencias o pueden ser multas y sanciones. ¿Qué quiere decir? Que estas que están acá puede ser una tasa, puede ser una contribución, unas transferencias, unas multas y sanciones. Entonces, cada una de ellas tiene una naturaleza muy diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una tasa? Una tasa es un porcentaje que el Estado le cobra a cualquiera por servicios prestados, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, hay unas tasas que son por ejemplo, cuando tú vas a hacer un trámite exclusivamente o tú vas a firmar un convenio con el Estado, aunque tú tienes que pagar unas tasas que van ligadas a ese convenio que tú vayas a hacer con el Estado. O si el Estado te da un contrato, okay, hay unas tasas específicas que tú tienes que pagar. ¿Por qué? Por desarrollar ese contrato con el Estado. O puede ser una contribución. Las contribuciones, ¿cuáles son? Las contribuciones son aquellas donde el Estado lo que hace es que, lo que hace es, como posiblemente ya no puede cobrar más impuestos, él dice, ok, entonces vamos a hacer que una parte de la población contribuya con el Estado para un proyecto en específico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la alcaldía de Barranquilla quiere ejecutar una obra, pero no tiene dinero, puede decir, ok, entonces vamos a hacer una contribución para aquellas personas que están en los alrededores de la obra. Entonces, como ellos se van a ver beneficiados por la obra, ellos van a contribuir ¿para qué? Para que se ejecute la misma obra. O, por ejemplo, vamos a construirle la calle, vamos a pavimentar la calle. Ok, pero como no le voy a poder cobrar impuestos, yo puedo decir, entonces voy a cobrar una contribución, les voy a establecer una contribución para que todas aquellas personas que se ven beneficiadas con la construcción me van a pagar. O puede ser transferencia. ¿Cuándo es una transferencia? Por ejemplo, cuando el gobierno nacional le da dinero a un alcalde. Ok, eso se llama transferencia. Porque él transfiere dinero de la nación al distrito o ya sea también al departamento. Y cuando hablamos de multas y sanciones es cuando se incumple la ley. Entonces las leyes, las normas establecen multas o sanciones de acuerdo a la sanción. Ok, entonces si sales el día que no, ok, entonces ahora por las circunstancias no puedes salir todos los días. Ok, entonces si sales a la calle y no debías salir, ¿qué te van a poner? Una multa o una sanción. Entonces, esas son las diferentes formas de cómo el Estado también puede generar ingresos. Pero además, también puede ser a través de, el Estado también puede obtener ingresos a través de deuda, ya sea internamente con bancos, internamente en bancos nacionales, o también puede ser con bancos externos o multinacionales. Entonces, por ejemplo, Colombia, ¿qué hizo actualmente para poder tener dinero? ¿Sí han leído? ¿A quién le prestó Colombia para poder tener dinero para solventar un poco? ¿Ah? Al Banco de la República. Banco Mundial, profe. Le prestó dinero, le está prestando, él va a hacer diferentes tipos de deuda externa. Al Banco Mundial también, él tiene un crédito abierto del Fondo Monetario Internacional, que todavía no lo ha usado, pero lo tiene abierto. Pero ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, para solventar la crisis, él puede prestarle a los bancos nacionales, pero los bancos nacionales no tienen en estos momentos. ¿Por qué? Porque a los bancos que ellos son los que van a terminar endeudando con el Estado. Y por último, cuando hablamos de... dime, Stephanie. Profe, no le escuché, hubo interferencia. Ok, ¿qué parte? ¿La última? Sí, señor. Ok, entonces podemos decir que además de los anteriores, el Estado puede obtener otros ingresos y que puede ser con deuda interna, o sea, él se puede endeudar con un banco nacional, el Estado se puede endeudar con un banco nacional o se puede endeudar con un banco externo, internacional o con la banca multinacional. ¿Cuál? Que puede ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. En estos momentos Colombia le ha tocado salir a buscar dinero a niveles externos. ¿Por qué? Porque internamente está difícil conseguir dinero. Pues lo que hizo se fue con la banca multinacional ¿a qué? A buscar dinero para poder solventar todas esas iniciativas y proyectos que tiene para mitigar un poco el efecto que pueda tener la pandemia. Entonces, sí, eso es lo que acabamos de comentar. Y
también puede ser que el Banco de la República puede emitir dinero, pero eso sí, ese dinero que emite el Banco de la República no se lo da ¿a quién? No se lo da al gobierno, no. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, el Banco de la República es un ente, aunque es del gobierno, es un ente que es autónomo, digamos, que dicta sus propias políticas, sus propios lineamientos. ¿Por qué? Porque no es bueno que el Banco Central le dé dinero ¿a qué? Al gobierno, porque eso puede generar otro tipo de problemas. ¿Oyeron? Listo. Entonces, eso es en relación a lo que cuando hablamos de qué, de los ingresos del gobierno. Entonces, cuando estamos hablando de los ingresos del gobierno, lo que hacemos es referencia a las formas como el Estado puede obtener dinero e ingresos. Y eso hace parte de la política fiscal. Porque recordando un poco, la política fiscal tiene que ver como la forma como el Estado recauda sus ingresos, pero también cómo los gasta. Entonces, ¿cómo recauda ingresos? Primero, a través de impuestos. Segundo, a través de tasas, contribuciones, transferencias, multas y sanciones, o se puede endeudar. O el Banco Central también puede emitir, en este caso el Banco de la República. Entonces, de esa forma, el Estado puede tener ingresos para todos esos proyectos que se vienen. Entonces, ¿qué dijo el presidente ayer? Que en estos momentos no era conveniente realizar un cambio en la política fiscal, un cambio en la forma como se están cobrando internamente los ingresos y ligados directamente a los impuestos. Quiere decir que no es conveniente ahora mismo ponerle más impuestos a las personas ni a las empresas porque las circunstancias no son las mejores. Entonces, es todo lo contrario. Lo que está buscando es que buscando la forma de ayudarle tanto a las empresas como a las personas para que tengan mayor capacidad y poder que la economía no decaiga tan drásticamente, porque se espera que el Producto Interno Bruto en este año vaya a decaer. Entonces, ¿por qué? Porque por todas las circunstancias que se han presentado. Entonces, de esa forma es como, digamos, cómo el Estado recauda sus ingresos. Entonces, ya hablando un poco de los gastos del gobierno, tenemos que decir que la forma como... ¿Me hace una pregunta? Listo. Entonces, cuando hablamos de los gastos del gobierno, los gastos se hacen a través de, digamos, es un proceso. O sea, cuando hablamos de gastos del gobierno y la ejecución de los gastos, eso es un proceso que se realiza ya sea a nivel nacional, departamental o distrital o municipal. Entonces, es todo como dice aquí, los gastos, las decisiones de gastar es todo un proceso político en el cual están representados los intereses de los diferentes individuos y se consignan en el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que los gastos, tanto los ingresos como los gastos, están en un presupuesto. ¿Por qué quiere decir eso? Es porque el presupuesto para poder gastar, porque el Estado para poder gastar, tiene que presupuestar cuánto se va a gastar. Entonces, así es que se hace, digamos que la presupuestación en Colombia, o así es como se hacen los gastos en el país. Primero, ok, ¿qué te vas a gastar? ¿Cuánto te vas a gastar? Y cuando tú sabes cuánto te va a gastar, el Estado dice, bueno, estas son las formas, ¿cómo vamos a buscar para poder no gastar, sino gastar por lo menos esto que tenemos presupuestado? Entonces, cuando hacemos eso, lo primero que se hace es hacer una evaluación. Entonces, cuando hablamos de gastos, primero tenemos que hacer una evaluación de lo que ya se gastó, ¿ya? En periodos anteriores. Entonces, se hace una evaluación de lo que se gastó en periodos anteriores y a partir de esa evaluación lo que se hace es formular cuánto vamos a gastar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de formulación y cuando hablamos de gastos, existen muchos programas, muchos gastos, muchos tipos de gastos. El Estado dice, ok, ya sabemos cuánto nos gastamos en el periodo anterior. Ok, ahora vamos a partir de ese análisis, vamos a partir de cuánto nos vamos a gastar el próximo año. Quiere decir
que para poder saber cuánto vamos a gastarnos o cuánto nos vamos a gastar, o para poder ejecutar un gasto, yo primero tuve que haber, o el Estado tuvo que haber presupuestado, formulado ese gasto. Entonces él dice, ok, partimos de lo que nos gastamos el año anterior o este año, para poder saber lo que nos vamos a gastar el próximo año. Entonces, ahí conformamos todos los rubros de lo que va a gastarse. Entonces, cuando ya sabemos cuánto se va a gastar, aunque entra una discusión. Entonces, ese presupuesto entra a discusión. ¿Qué quiere decir? Que el presidente o el ministro de Hacienda no hace el presupuesto y enseguida lo ejecuta, no. Él tiene que entrar a una ejecución ¿a dónde? A el Congreso cuando es nacional. Entonces dice, ok, entonces el ministro de Hacienda lleva el presupuesto que formuló al Congreso y el Congreso es quien aprueba ese presupuesto y le puede hacer modificaciones en conjunto con el gobierno nacional o con el ministro de Hacienda. Entonces, cuando ya ese presupuesto esté discutido y aprobado con todas sus modificaciones, es que puede ser ejecutado. Entonces, esa es la forma como se debe, es el proceso de presupuestación y de gastos que en Colombia. Entonces, primero evaluamos los periodos anteriores, formulamos el gasto del próximo periodo, se discute si es nacional, si es el presupuesto nacional o si es el gasto nacional, se discute en el Congreso y después sí se ejecuta en el año del periodo. Entonces, de esa forma es como el Estado o una entidad del Estado, por ejemplo, nacional, entra a gastar o puede gastar dinero. Entonces, ok, ¿qué pasa entonces? Una pregunta. ¿Qué pasa entonces si el Estado hace su evaluación, formula los gastos y lo lleva al Congreso y el Congreso no lo aprueba? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan ustedes? No puede ser ejecutado. Ah, pues, pero ¿qué pasa? Me imagino que otra vez la vuelven a analizar porque tengo entendido que hicieron también algo así con una de las leyes que está ahora vigente, si no estoy mal, la ley tributaria, algo así. Ah, sí, Nosotros pero si el sobre eso, Congreso dice y lo llevamos otra vez al Congreso y el Congreso dice que no lo aprueba, el gasto, eh, ah, me lo, doy. lleva, Ahí. lo llevan 3 veces, 4 veces, pero el Congreso dice no lo aprobamos. Entonces, ¿qué se Pero ejecuta? lo deben reformular, siempre le deben hacer arreglos y cosas así. No. Sí, normalmente, bueno, eso pasa. Normalmente se discute, le hacen arreglos, le hacen modificaciones, pero dado el caso extremo de que no lleguen a acuerdos aquí, no haya una discusión, haya discusión, pero no se apruebe, ¿qué se ejecuta entonces? No, Sari, no Ok, sé. se ejecuta el mismo del año anterior. ¿Qué quiere decir? El año 2020. Ok, entonces, en el año 2020 se formuló y se aprobó en el año 2019. O sea, porque él se aprueba en el año anterior para poder ejecutarse en el próximo año. Entonces, estamos en el 2020. Ok, entonces, en este año 2020 el Congreso dice, el presidente con el ministro de Hacienda dice, vamos a llevar este presupuesto para el 2021. Pero el Estado no lo aprueba, o sea, el Congreso no lo aprueba. ¿Qué quiere decir? El que se ejecuta es el mismo del año 2020. De esa forma se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco puede pararse, ¿ya? O sea, el gobierno tampoco puede pararse y sus gastos. Entonces, lo que él hace es ejecutar el mismo que había sido aprobado en el año 2019. Entonces, de esa forma, podemos consignar o la forma como el Estado a través de un proceso puede concertar y puede desarrollar el gasto, los gastos. Entonces, algo muy importante. Ok, estamos hablando del gobierno nacional, pero pasa lo mismo, por ejemplo, en el distrito. Ok, entonces, se evalúa, se formula, el alcalde lo formula con el secretario de Hacienda. ¿Y quién lo aprueba? ¿Quién lo discute y lo aprueba? En el distrito. ¿En dónde se discute y se aprueba? En el consejo, profe. En el consejo. En el consejo donde se discute y se aprueba. Y después el alcalde sí lo puede ejecutar. Y a nivel departamental es igual, pero no se discute y se aprueba ¿dónde? En la asamblea.
Entonces, en la Asamblea, ¿por qué? Porque a nivel nacional tenemos al Congreso, al distrital al Consejo y a nivel departamental tenemos a la Asamblea. Entonces, pero el proceso es el mismo. Lo único que cambia es quién discute y quién aprueba. ¿Y quién ejecuta? Ah, ok, entonces lo ejecuta el presidente o lo ejecuta el alcalde o el gobernador. Entonces, de esa forma es como el Estado puede gastar el dinero a través de sus diferentes rubros. Entonces, cuando ya, bueno, ya hablando de la estructura de los gastos, tenemos que hablar de que existen gastos corrientes o de consumo, gastos de inversión, transferencias y pago de intereses. Estos son los diferentes gastos en que incurren las entidades del Estado. Entonces, cuando hablamos de gastos corrientes o de consumo, esto lo que hacen es que para poder funcionar, las entidades del Estado tienen que hacer gastos corrientes o de consumo. ¿Qué va aquí? Aquí va, por ejemplo, pago de arriendos, pago de servicios públicos, pago de nóminas. Estos hay que pagarlos porque si no se para la actividad del gobierno. De esa forma, podemos decir que estos son gastos de corrientes o de consumo del gobierno. De esa forma, ahí dijimos nuevamente, ¿qué pagamos ahí? Que arriendos, que servicios públicos, que pagamos también lo que tiene que ver con la nómina, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de gastos de inversión, ok, ahí sí ya es lo que tiene que ver con infraestructura, construcción de infraestructura. Ok, necesitamos construir un colegio, necesitamos construir un puesto de salud, necesitamos dotar un puesto de salud, necesitamos construir carreteras, necesitamos construir puentes. Ok, eso es gastos de inversión exclusivamente. Y cuando hablamos de transferencias, dijimos ahorita, claro, las transferencias las puede recibir alguien, puede ser un ingreso para alguno, pero también es un gasto para otro. Entonces, a nivel nacional, por ejemplo, el Estado le manda dinero al distrito o le manda dinero a las alcaldías o a los departamentos. Eso para ellos es un gasto. O sea, quien lo hace es un gasto, pero quien lo recibe para ellos es un ingreso. Entonces, por eso es que está dentro de los ingresos, pero también está dentro de los gastos. Y por último, el pago de intereses. Como dijimos ahí anteriormente, uno de los ingresos es la deuda, pero hay que pagar la deuda y hay que pagar los intereses de esa deuda. Eso también se considera como un gasto. Entonces, estos son los diferentes gastos. Ok, necesitamos pagarle a los profesores. Se le van a pagar a los profesores. ¿Eso qué tipo de gasto es? Intereses, transferencia, inversión o corriente. ¿Qué tipo de gasto es? Si se le pagan a los profesores. Conferencia. Bueno, depende. Porque, por ejemplo, para la nación es una transferencia. ¿Por qué? Porque la nación le transfiere al municipio o al departamento el dinero para que le paguen a los profesores. Pero cuando ya el dinero lo tiene el distrito, la alcaldía, y se los paga, para ellos se convierte en ¿qué? En uno de corriente ¿no? O consumo, exactamente. Entonces, depende cómo se haga. Para la nación, como ellos no le pagan directamente a los profesores, ellos sí tienen que hacer transferencia. O sea, para ellos es una transferencia, pero para el distrito, por el departamento, ya sí se convierte en un gasto que es corriente o de consumo de gobierno. Ok, entonces, de esa forma podemos especificar los diferentes gastos de acuerdo a el tipo de transacción que se haga en relación a lo que se esté pagando. Entonces, a partir de allí, ya hablando nuevamente, entrando nuevamente en la política fiscal, podemos decir que la política fiscal puede ser expansiva o puede ser contractiva. Entonces, ¿cuándo un Estado aplica política fiscal expansiva? Entonces, ¿cuándo es expansiva? La política fiscal es expansiva cuando gasta más. O sea, cuando el Estado lo que hace es que la economía se expanda, la economía comience a aumentar, ahí se dice que es política fiscal que es expansiva. O lo contrario, cuando el Estado, a través de su política, lo que hace es quitarle
dinamismo a la economía con esa política que aplicó, ahí se dice que es política fiscal que es contractiva. Entonces, esos son los dos diferentes tipos de política, ya sea fiscal, ya sea expansiva o puede ser contractiva. Entonces, de esta forma, por ejemplo, si el gobierno a través de una reforma tributaria va a aumentar el IVA del 19 al 21, ¿qué será? ¿Expansiva o contractiva? Sería expansiva, ¿no? El Estado dice, bueno, vamos a aumentar el impuesto del 19% al 21%. ¿Será expansiva o contractiva? Nuevamente. Bueno, dependiendo, porque el ingreso va a ser más para el gobierno, pero va a ser más el gasto que va a generar Bueno, entonces, pero en los colombianos. ¿y el efecto inicial cuál es? El efecto inicial sería que le va a quitar dinamismo a la economía, ¿o no? Sí, Pero Entonces, cuando a ti te ponen más impuestos, ¿gastas más o gastas menos? está más. La persona, estamos hablando de la persona. Las personas, si a ustedes le aumentan el impuesto, a las personas le aumentan el impuesto, ¿gastan más o gastan menos? Gastan más. ¿Mm? Ah, gastan. No. Van a gastar menos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque van a poder comprar menos. Eso lo que va a hacer es a contraer el consumo. De esa forma, por eso es que se consideran contractivas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el efecto sobre el consumo, no el efecto sobre el Estado, no. Sino, ¿qué efecto tiene esa política sobre el consumo nacional? Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué está haciendo ahora mismo el Estado? ¿Aplicando política expansiva o contractiva? Ahora mismo. Contractiva. Expansivo, creo. Expansiva, ¿por qué? Porque lo que busca es que las personas vayan a consumir más. Entonces, aunque te está otorgando más subsidios, le está dando a las empresas para que comiencen a hacer créditos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué pasa si en estos momentos el Estado hace política fiscal contractiva? Es un efecto doble. ¿Qué quiere decir? Si además de que la economía se está contrayendo, o sea, la economía está disminuyendo, vamos a ponerle más impuestos, que lo que termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque a pesar de que no tienen, la economía está cayendo, le vamos a aplicar más impuestos. ¿Qué quiere decir? Que la economía se va a terminar contrayendo más, o sea, se va a terminar disminuyendo más. Entonces, por eso es que actualmente lo que está haciendo el Estado, el gobierno, es aplicando política fiscal expansiva. Porque lo que busca la política fiscal expansiva es que el consumo aumente. Aunque eso es lo que está haciendo ahora mismo el Estado con todas las políticas que está desarrollando a través de subsidios. Está dando más subsidios en familias en acción, más subsidios para el desempleo, más subsidios para está haciendo devolución del IVA, etcétera, etcétera. Esas son políticas fiscales que son expansivas porque lo que busca es que el consumo aumente. Si una política lo que busca es que el consumo aumente, va a ser expansiva, pero lo contrario. Si con la política lo que hace es que el consumo disminuya, caiga, eso es contractiva. Entonces, de esa forma, podemos decir que es política fiscal expansiva o contractiva. Entonces, nuevamente retomando, si los impuestos aumentan, o sea, si el impuesto aumenta, es política fiscal contractiva. ¿Oyeron? No, ya, entonces, si los impuestos aumentan, es política fiscal contractiva. Y si el gasto disminuye, también es política fiscal contractiva, porque se contrae el consumo. Cada vez que el consumo se contraiga, eso es política fiscal que es contractiva. Pero lo contrario, si lo que busca es que el consumo aumente, eso es política fiscal que es expansiva. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, si el Estado gasta más, es política fiscal expansiva. O si el Estado decide disminuir impuestos, también se considera como una política fiscal que es expansiva.
Y por último, digamos, para terminar, tenemos que hablar el papel que juegan unas entidades del Estado en la política, en el sistema fiscal. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tenemos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y tenemos la Contraloría General de la República. Entonces, estas son entidades nacionales que juegan un papel importante en el sistema fiscal. Entonces, cuando hablamos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿qué hace? ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? Entonces, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo que hace es administrar el dinero. Ok, es el que determina la forma de cómo se van a recaudar, es el que determina qué se hace con los dineros, pues es lo que hace es administrar, ¿ya? Él dice, ok, entonces yo sé que tengo que gastar en salud, tengo que gastar en vivienda, tengo que gastar en educación, y él es el que determina, junto con todo su equipo, cuánto es cada rubro. En cambio es la DIAN. La DIAN lo que hace es ¿qué? Recaudar. Entonces la DIAN recauda todos los impuestos nacionales y lo traslada, y quien determina qué se va a hacer con ese dinero es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Y la Contraloría qué hace? La Contraloría él vela porque esos recursos que ejecuta él con el ministerio y que se ejecutan con todas las entidades del Estado se utilicen en lo que debería ser. O sea, que no se desvíen dinero. ¿Para qué? Para terceras personas, sino que verdaderamente se ejecuten los dineros para que para lo que fue presupuestado o proyectado. Entonces, de esa forma, terminamos lo que tiene que ver con la política fiscal. ¿Y alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo claro. ¿Los demás? Todo claro, profe. Alison. Todo claro, profe. Keiner. Todo Michelle. claro. Priscila. Todo bien, profe. Ok, listo. Entonces, digamos, dejamos hasta allí. Les voy a dejar en la Moodle, les voy a dejar un trabajo para que ustedes lo desarrollen en una hoja de Word y me lo suban, ¿oyeron? Que me lo suban entre esta semana, entre esta y la próxima semana, antes de que comience la próxima clase. Entonces, se lo voy a dejar ahí para que los compañeros, igual voy a subir el video para aquellos compañeros que no pudieron conectarse y que también puedan participar